pasé por el canal para mostrarte este dispositivo súper rápido. Al principio no pensé hacer un video, pero dada a las prestaciones que tiene, decidí hacer un video súper rápido y hablarte de este producto. Antes de seguir, quiero que sepas que este video no ha sido patrocinado por nadie. Decidí subirlo aquí al canal porque llevo un tiempo usándolo y las prestaciones me han dejado con la boca abierta. Yo necesito batería extra porque últimamente he estado haciendo unos trabajos en la calle, porque ustedes saben que yo no solo vivo de YouTube, sino que también tengo otros trabajos y me estaba quedando sin batería con este teléfono. Esto es un iPhone 12 Pro Max y me estaba quedando sin batería y no tengo el trabajo que estoy haciendo, no tengo acceso a un adaptador de pared, sino que tengo que tener el teléfono siempre, ¿verdad?, en las manos. Y esto, ¿verdad?, me llamó muchísimo la atención. Ustedes saben que en el mercado hay un montón de estos dispositivos y yo sé que muchos de ustedes saben, pero este tiene algo que me llamó la atención y algo que me funcionó. Yo había probado otras marcas, pero tenía problema con el tema de la carga rápida. Si bien es cierto que esas otras marcas me proporcionaban la batería, ¿verdad?, me daban carga a mi teléfono o a otro dispositivo, el único problema era que era demasiado lento al recargar mi teléfono. Y ustedes saben que la mayoría de teléfonos de hoy en día vienen con certificación de carga rápida, así que yo necesitaba una batería externa como esta que me brindase carga rápida. Y lo que me llamó a mí la atención de esta batería son las prestaciones y la experiencia que he tenido, porque aparte de que te voy a decir parte de las prestaciones que tiene, también voy a hablarte de mi experiencia cargando la batería de este iPhone 12 Pro Max. Este viene con una capacidad total de 10.000 miliamperios, viene con certificación de carga rápida con una potencia de 22.5 vatios. Puedes cargar de 0 al 60% en tan solo 33 minutos. La verdad es que basado en mi experiencia y lo que he tenido en la calle cuando necesito batería extra, pues me ha dado los resultados. De hecho, lo carga tan rápido que muchas veces yo ni cuenta me doy y tengo que desconectarlo. Tiene también algunas prestaciones y es que cuando tú topas este botón de aquí, tiene un botón físico, y aquí, ¿verdad?, le topas y tú vas a ver cuánto porcentaje de batería te queda. Y creo que es algo bueno porque mientras tú vas cargando tu dispositivo, tú quieres saber cuánto porcentaje de batería. Aparte de que cuando tú tienes el teléfono conectado, pues ahí también te va diciendo cuánta batería te queda. De esta misma marca, y esto ha sido un video que no ha sido patrocinado por nadie, decidí subirlo porque ha dado la talla y me han encantado las prestaciones que tiene, pero esta capacidad de 10.000 miliamperios a mí me vino súper bien, pero ellos tienen de otras capacidades, tienen hasta de 20.000 miliamperios, que si te interesa, pues voy a dejarte un enlace aquí en la descripción. Y si tú estás pasando el mismo problema que yo estaba pasando, de que me estoy quedando sin batería y el trabajo que estoy haciendo en la calle pues no me permite, ¿verdad?, conectar el teléfono a una toma de corriente, pues necesito tener una batería externa como esta. Por ejemplo, si tú estás en la universidad y pasas todo el día en la universidad, muchas veces te vas a quedar sin batería, pues un producto como este te viene como anillo al dedo. Aparte de esto, tiene otras características interesantes y es que viene con triple adaptadores para nosotros cargar por USB-C y por USB tipo A. Puedes cargar hasta 3 dispositivos al mismo tiempo. Mira, en este caso yo tengo el cable original del iPhone y una vez que tú lo conectas, fíjate cómo marca aquí el porcentaje de batería que tiene. Lo pones aquí, ¿verdad? Y lo bueno de la entrada USB-C y es que tú puedes mandar carga y puedes recargar la batería. Cuando necesites recargar el adaptador, pues lo pones por USB-C o lo pones por otro adaptador y la batería se carga sin mayor problema. He probado cargando varios dispositivos al mismo tiempo y me ha ido muy bien, pero recomiendo que si tú quieres, ¿verdad?, si tú quieres una batería como esta porque tú usas varios dispositivos al mismo tiempo, pues yo te recomendaría que te vayas por la opción de 20.000 miliamperios, porque ustedes saben que las baterías de estos teléfonos son grandes y esta batería te daría para 2 cargas aproximadamente de un iPhone 12 Pro Max.
Entonces tú tienes que calcular cuál es la capacidad de los dispositivos que tú quieres recargar. En el caso de este iPhone, que tiene casi 4000 miliamperios, pues la batería me daría casi para 2 recargas. Entonces, si tú tienes ¿verdad?, una tablet o tienes 2 teléfonos y necesitas una batería externa para mandarle carga, pues lógicamente tendrías que irte por una batería con más capacidad. Y recomiendo esta marca, que te la voy a dejar aquí en la descripción, porque me gustó muchísimo cómo trabajaron las cargas rápidas. Y es un tema que a muchos nos interesa en este año 2022, porque imagínense, ya eso de que tú estés cargando los dispositivos con carga lenta, pues ya eso no se usa. Ya ni siquiera los fabricantes de móviles están haciendo cargadores con carga lenta. Todos los teléfonos, tanto gama media, gama baja, gama alta, pues todo vienen con certificación de carga rápida. Y este iPhone, basado en mi experiencia, pues lo que dice el fabricante es correcto. Ellos hablan de que se carga del 0 al 60% en 33 minutos, pues es real, porque yo estuve haciendo pruebas y estuve venía aquí a hacer el video, más el uso que le he dado a la batería, y me ha ido muy bien. Recuerda que para que tu teléfono se cargue rápido, pues lógicamente el dispositivo tiene que venir con la certificación de carga rápida. Si tú tienes un teléfono que es muy viejo, o un dispositivo que es muy viejo, que no viene con certificación de carga rápida, y te compras la batería, pues es muy probable que tú digas, cónchale, pero el presente T me dijo que se iba a cargar rápido y está siendo más lento de lo que yo pensaba. A veces no es que sea la batería recargable, la batería portable, sino que sea tu dispositivo. Así que es importante que sepas que cuando te la compres, tu dispositivo que tú quieras recargar con esta batería portable, pues ambos tienen que venir con certificación de carga rápida, y este viene con una potencia de 22.5 vatios. Así que ya saben, más información en la descripción de este video. Si este video a ti te gustó, no olvides suscribirte, dale like si fue así, compártelo en las redes sociales. Muchas gracias y te veo en el próximo video.